Bueno, bienvenidos a todos al White Dragon Podcast. Soy Ivani Abani y aquí estamos en un año más grabando episodios y aquí estoy con Luna. Luna es coach y quiero contarles un poco cómo la conocí, cómo llegó ella antes de darte la palabra para conversar. Yo estaba, de vacaciones y estaba por TikTok como siempre y me metí a los lives y te empecé a escuchar, me saliste y estás hablando de cómo sanar las relaciones con los padres y yo creo que ya ese título como que me llegó y dije esto es algo que hay que conversar porque creo que en mi generación hay una intención, estamos recién descubriendo este proceso, pero creo que si es que alguien ya facilita, es profesional y tiene ya este conocimiento por detrás, qué mejor, qué herramienta más necesaria. Entonces, gracias por venir a este podcast y aceptarme la invitación. Gracias por invitarme, gracias. Luna, empecemos por, ¿quieres presentarte un poco, hablar de coach, de qué, quién eres tú un poco y después te sigo con las preguntas? Bueno, mi nombre es Luna, yo me dedico a la sanación de memorias uterinas, al tarot y a la terapia alternativa en general. Soy herborista y aromaterapeuta para el ciclo reproductivo de la mujer, pero el camino empezó mucho antes, empezó chiquitita. Yo me formé en una educación particular en el sentido de que es bastante particular realmente, porque tiene una filosofía Gurdjieff, que fue un gran maestro que dejó hartas enseñanzas sobre la tierra, una educación parecida a lo que es el Waldorf. Ya. Ellos dos tenían harta similitud, son contemporáneos. Y dentro de eso, y además el mundo familiar en el que me crié, adquirí como hartas herramientas de desarrollo personal. Y la educación del colegio en sí también estaba enfocada a la espiritualidad, al desarrollo personal, y en casa también tuve mucho cultivo de eso. Y por otro lado, mi hermano mayor se dedicó a la terapia, de lo cual yo como que me resistí durante mucho tiempo a como hacer parte, de alguna manera también quería diferenciarme un poco como de todo este mundo del que venía. Claro. Pero finalmente era lo que era parte de mí también. Entonces por ahí empezó un poco todo. Entonces, como que tu contexto estaba un poco más relacionado ya a la terapia, tenías ese acercamiento y por tu educación también. Claro, o sea, en la educación en sí había mucho insight. Ya. Estaba como el espacio a la reflexión, no habían religiones impuestas, se nos enseñaba un poco de todo, teníamos yoga, meditación, filosofía y como un poco más profunda también dentro de la educación. Y en casa mi papá estudió filosofía, mi madre también tiene como un buen camino de desarrollo personal y varias personas de mi familia de hecho se dedican a la terapia en sí, primos, etcétera. Entonces como que el mundo era muy, muy cercano. Qué rico. Cuando conversamos antes de hacer este podcast, me contaste que querías hacer un poco un recuento de cómo llegas a ser coach incluso y cómo llegas a tocar estos temas que recién hablaste. Creo que la búsqueda personal es lo que lleva a la mayoría de los terapeutas y coach a realizarlo, ¿no? Como a profesionalizarse, a buscar como después quizás ser facilitador como tal. Claro. Como que la búsqueda es primero personal. Yo pasé por esta misma como sensación un poco de ser como inadaptada, de entender ciertas cosas a algunas edades en las que no sentía que mis pares como que entendieran. Y siento que todo partió como desde una crisis. Desde aproximadamente como los 14 años hasta los 18, yo me sentí muy foránea, muy extraña a todo el mundo, me sentía más cómoda con la gente vieja que con la gente joven. Y esto también empezó a desarrollar una crisis de autoimagen, de quién soy en este mundo, cómo me voy a relacionar con la gente de aquí en adelante, y siento que eso empezó a generar por un lado como una máscara como para yo poder relacionarme con el resto de las personas de mi edad y sentirme como pertenecer igual de todas maneras, pero por otra parte detrás mucha soledad, sentirme muy sola y al mismo tiempo también empezar a entrar en una depresión muy profunda, de sentir de que esto que me pasa a mí parece que no le pasa a nadie y que a las únicas personas que le pasa son personas mucho más viejas que yo. Entonces como ¿dónde calzo en todo esto? Entonces siento que esa crisis, y llegó un punto cuando yo tenía 18 años donde yo ya no quería vivir, no quería estar viva, ¿no? Porque era muy pesado la carga de estar viva y de sentir como esta sensación de que entendía muchas cosas y que nadie me entendía a mí, que puede ser el mal del adolescente igual, obviamente, pero como sumado a muchas experiencias que tenía en mi interior y que no tenía cómo compartir, ¿no? No tenía cómo expresar.
Y pasé por muchas terapias de distinta índole, de distintos tipos, y ahí también me fui acercando a los distintos tipos de terapia que existen. ¿Te puedo preguntar qué tipos de terapia empezaste? Tomé psicología tradicional, fui al Ajá. psiquiatra, hice reiki, tomé flores, hice terapia con psicólogos que mezclan la terapia alternativa con la psicología. Aprendí mucho sobre enneagrama gracias a mi hermano. Ya. Que es un sistema de desarrollo de la personalidad que dejó precisamente Gurdjieff, el señor que fundó la educación en la que yo me formé, pero esto muchos años después yo lo entendí. Y ahí comencé como a tener ciertos quiebres, muy chica, porque además mi hermano me impulsó muy chica, como, o sea, me pinchó él también en su afán de búsqueda, ¿no? Como Claro. que me hacía verme y yo tenía, qué sé yo, 14 años, 15 años y ya podía ver mi personalidad, mi estructura, y eso claramente también es muy difícil, Claro. como tratar de como de mediarlo con la gente con la que compartes. ¿Cómo le explicas a otro niño de 14 años que tú eres capaz de ver tu ego? ¿No? Claro. Como, entonces Claro. ahí empieza como una ruptura, siento yo, como una fragmentación de mí. Ujú. Y ya hasta como los 20 años, 21 años, empecé como, siento que empecé como a lograr integrar esto. Ujú. A lograr como comprender de que todo esto que me había pasado no debía de juzgarlo en mí, sino que más bien era como una virtud o una oportunidad de compartir esto con el mundo también. Ujú. ¿Te puedo hacer un paréntesis? Me hablaste que a los 18 años tenías estas ganas ya de no vivir. ¿Qué pasó en ese proceso y qué pasa de los 18 a los 20 que haces un switch? O sea, eso es un cambio bastante grande. Yo creo que, bueno, podríamos hablar como de lo clásico, ¿no? Como tocar fondo, o llegar como a este punto de no querer vivir y darme cuenta de que aún así la vida me quería viva. Ya. ¿No? Era como, eso fue el fin último, ¿no? Como entender de que ya no tenía remedio, ¿no? Y de que la vida también era muy corta, como que empezó a cambiar esta percepción de que finalmente por muy pesada que se hiciera la vida en sí es muy corta. Entonces no tiene mucho sentido. Y de los 18 a los 22 años yo sufrí la muerte de 2 de mis amigas cercanas. Ellas decidieron morir. Y eso también me dejó mucho aprendizaje, ¿no? Como entender, wow, como ahí está el resultado de eso que yo tanto quizás deseé en algún momento de mi vida, como desaparecer, y darme cuenta que no era más que eso. Claro. Que de alguna forma era tan efímero también, que valía más la pena hacer algo con mi vida que no hacerlo. Entonces creo que ese fue como el proceso, la muerte de mis 2 amigas en 1 año y medio, o sea, fue muy cercano el uno al otro. Creo que concluyó como un poco con eso, con esa como entendimiento. Y ahí pasas a tener esta perspectiva en que todo lo que te ha pasado desde ese presente para atrás ha servido para algo, o puedes como reformularlo para que sirva para algo. Claro, es como el momento en el que me doy cuenta de que esto que me pasa a mí también, así como a mis amigas, le pasa a mucha gente. Claro. Entonces como que estamos todos en esto. Claro. Nadie es tan especial, ni lo que me pasa a mí es tan distinto de lo que te pasa a ti en esta experiencia humana realmente. Entonces como tratar de empezar a entender y a mirar la vida desde otra perspectiva. Como desde la perspectiva de que a pesar de que tengamos todo este dolor y carguemos con todo este dolor, sea cual sea el dolor de cada uno, ¿no? Esto sí se puede transformar y todos tenemos la oportunidad de transformar esto para poder empezar a vivir una vida distinta o también a ser más conscientes de que somos capaces de transformar la realidad, nosotros, nuestra realidad. Claro, de todas maneras. Algo que me gusta, que ya empezamos a hablar muy en lo profundo, es que dijiste a pesar de dolor. Como que el dolor, siento que, bueno, en mi experiencia y conversando con amigos y amigas, pareciera que nos vendieron esta idea de que la vida no es dolorosa, o si es dolorosa hay un problema, pero pareciera ser que no puede estar integrada. O sea, para mí, en mi experiencia, mi realidad incluye el dolor. Es parte de, como que, bueno, yo hablo de esta teoría como el contraste, que tú necesitas como el dolor o el sufrimiento para poder incluso valorar después cuando tienes momentos distintos de paz o de alegría o de disfrutar. Pero que pareciera ser que pensamos o idealizamos o simplificamos que es uno o el otro, pero no pueden estar juntos.
Claro, es que ahí es como no entender la naturaleza de la vida, ¿no? La vida, como dice Clarisa Píncola, esta es una gran escritora, existe este concepto de la vida, muerte, vida. O sea, nosotros necesitamos de la muerte, necesitamos del dolor, necesitamos de la transformación. Es parte de lo que somos en el plano al que vinimos, ¿no? Y de la creación del universo, como uno quiera ponerlo, pero es importante entender de que la vida tiene dolor. Como dice el budismo, nosotros, en la vida es dolorosa, lo que nosotros podemos elegir es no seguir el camino del sufrimiento, ¿no? Porque eso es no entender de que todo se recicla, de que todo tiene un ciclo, todo cambia, ¿no? Que siempre podemos transformar ese dolor en otra cosa, y de hecho los más grandes artistas, etcétera, exponentes incluso de la misma terapia, son personas que han pasado por procesos de mucho, mucho dolor, mucho sufrimiento, han tenido vidas muy difíciles, y de eso es donde han sacado la mayor luz en su vida, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que entender esta naturaleza que somos y también hacer un poco la diferencia entre lo que nosotros somos y la verdad que traemos como seres humanos y lo que nos venden, ¿no? Que es este ideal perfecto de relación, de vida, de estilo de vida, lo que sea, donde como que, claro, el sufrimiento está como un poco al costado, o si tienes un conflicto o estás sufriendo, es como que quisiste con tu vida, lo estás haciendo mal, ¿no? Y cuando uno aprende a aceptar el periodo de sufrimiento como una muerte, como una transformación, ya sea también con la propia muerte, ¿no? Cuando uno se enfrenta a la muerte de los seres queridos, ya el quien sea, este dolor también te puede hacer ver la vida desde otra perspectiva, que es lo que yo te digo que a mí me sucedió con la muerte de mis dos amigas, ¿no? Como observar que esto era un aprendizaje también, y que me podía dar mucha más sabiduría o incluso mucha más felicidad de la que yo me hubiese imaginado en el momento del dolor, ¿no? Y voy a contar un pequeño anécdota. En el funeral de mi amiga más querida, saliendo literal, con otras amigas nos pusimos a reír. Y yo lo único que pude pensar fue como que miré arriba y dije, bueno, igual nos vamos a reír, ¿o no? Incluso aquí. Incluso en el momento más doloroso, en el momento de la muerte, tenemos esa capacidad transformadora. Sí. Entonces, es parte de lo que somos, ¿no? O sea, si puedo llorar y reír al mismo tiempo, es porque eso es lo que somos y no está escindido, ¿no? No existe separación realmente entre esas dos fuerzas dentro de nosotros. Claro. Qué bonito. Y me alegro que fueron capaces de reír. Algo que me acordó cuando estábamos hablando de la muerte, y como renacer. En tarot, la muerte cuando te sale no es que te vas a morir. Es un renacer de una etapa, tienes que dejar como incluso morir una versión de ti o una parte de ti o un proceso para que empiece otro. Es como el volver a empezar. Entonces me acordé de eso, que también es una versión. Hablemos un poco entonces de esto de sanar las relaciones con la familia o incluso con los padres. Hablemos en un principio qué es primero sanar y después expectativas de eso, porque hablamos un poco de eso cuando estábamos con... Sí, eso es interesante. Sanar es un proceso. Sanar para mí en lo personal es la observación, es ser capaz de observar lo que soy. Y entender de que todo esto que yo creo que soy, o sea, todas las identificaciones que tengo sobre mí, o sea, yo me llamo de tal manera, tengo tal profesión, vengo de tal familia, etcétera, es meramente una identificación del ego, ¿no? Detrás, las personas que han practicado la meditación, el mindfulness o algún tipo de práctica consciente, pueden darse cuenta que al respirar, cerrar los ojos, hay algo detrás, ¿no? Hay una presencia detrás de todo eso que creemos que somos. Entonces, cuando logramos observar desde ahí todo lo que pensamos, nos vamos dando cuenta de que realmente nosotros estamos inmersos en un sistema de creencias, en un sistema de personalidad, y en base a eso vamos creando nuestra realidad, nuestra vida. Claro. Entonces, desde un principio, para mí sanar es poder observarnos y observarse, ¿no? Y luego de eso, comenzar a restaurar y a reordenar los vínculos, ¿no? Porque en el caso específico de la relación con los padres, tenemos como esta idea, pasan dos cosas, ¿no? Lo primero es como yo y mi trauma, yo y mi herida, y después yo y mi versión adulta que entiende
lo que pasó, Claro. ¿no? Que entiende a mamá, que entiende a papá y por qué. Pero eso existe una forma de ordenar las cosas para que el perdón de eso no sea como bueno, lo entiendo desde mi razón y lo perdono, ¿no? ¿Qué más voy a hacer? Sino que realmente pasarlo por el cuerpo hasta lograr... A sentirlo. Hasta lograr pasar la herida, hundir la herida, ¿no? Traspasar ese proceso y volver a... Es literalmente meterse en el flujo como de la muerte y volver a renacer, por decirlo así, desde una nueva perspectiva. Claro. Pero las expectativas son en torno al desarrollo personal, la terapia o la sanación, son muy grandes. Y la mayoría de nosotros, que sería increíble, quisiésemos que nos toquen con una varita mágica y listo, sí. ¿no? Y me sané. Y ahora empieza mi nueva vida, ¿no? El tema del camino de la sanación o del desarrollo personal es que es eterno. Y eso es lo primero que hay que entender. Claro. ¿no? Uno empieza, pero nunca termina. Y eso es lo más interesante y siento que las expectativas... Y entiendo mucho porque hay muchas personas que, incluyéndome, ¿no? Yo creo que todos lo hemos sentido, que en algún momento de desesperanza muy grande quisiéramos que alguien de afuera venga y nos dé la luz, nos salve, nos toque, venga Dios, baje un ángel, no sé, lo que sea en lo que uno crea, ¿no? O bien terminamos poniendo a este salvador o salvadora fuera de nosotros en una amistad, en una pareja, en un familiar, y entonces nos vamos dando cuenta de que nadie tiene esa capacidad, ¿no? Nadie va a venir a salvarnos. Nos pueden de repente ayudar, ¿no? Dar un salvavidas o algo, pero de salvarnos no va a pasar. Entonces es como importante esa parte, según mi punto de vista, entender de que la única persona capaz de salvarte eres tú mismo. Está en ti ser consciente también de que además es un proceso que como todas las personas que se dedican al desarrollo personal o han vivido un proceso de desarrollo personal, no es lineal. Claro. Entonces eso yo creo que es importante, las expectativas de las personas al tomar cualquier tipo de terapia, incluso una terapia hasta psiquiátrica, ¿no? Es como pensar de que esto me va a resolver y realmente no. Si yo quiero resolver, tengo que estar dispuesto a tomar el camino, y el camino es cuesta arriba en muchas ocasiones y tiene momentos hermosos. Es como, yo siempre lo asemejo como a subir una montaña, ¿no? Hay momentos muy duros, momentos donde falta el aire, momentos donde ya no hay agua, momentos donde se ve todo seco, infértil en algún punto, pero siempre, si uno sigue caminando, vas a llegar a algún momento donde sí va a haber agua, sí va a haber un oasis, sí va a haber vegetación, pero eso es un descanso, ¿no? Es como un momento, lo que no significa que nos vamos a quedar ahí estancados para siempre, hay que seguir subiendo, ¿no? Claro. Creo que esa forma de mirarlo como el camino es lo que también se asemeja un poco al éxito, esta sensación de que es parte, el proceso es lo que importa, como el llegar a el llegar es algo ficticio que uno se crea, el objetivo, el sueño, lo que sea. La sanación es esta cosa que uno nunca va a llegar porque siempre va a seguir subiendo, y lo importante es el viaje. Y como hablamos también por teléfono, yo lo tomo como una práctica, como de todos los días. Entonces, qué rico verlo por ese lado. O sea, no es una cosa que te va a resolver así, forever. No. Y es muy interesante que tú digas lo de la práctica, ¿no? Porque literalmente, o sea, si nos vamos o nos remontamos a ciertas culturas, a todas las religiones realmente, todas las religiones que hoy en día quizás no nos hacen tanto sentido ya, porque tienen una manera muy, muy docta de mirar las cosas. Hoy día con los avances científicos y todo, obviamente podemos mirar la realidad también con mucha más amplitud, otra perspectiva. Aún así la gente todavía necesita creer en algo, y estamos buscando nuevas formas de hacerlo, pero todas las religiones tienen prácticas, ¿no? O sea, en la religión católica se va a misa, se reza, ¿verdad? Se reza el rosario, los krishnas hacen lo mismo, los budistas hacen lo mismo, o sea, en todas las prácticas religiosas a lo largo de la existencia tenemos la práctica. Entonces, independientemente de cuál sea tu creencia, si tú quieres hacer un camino de desarrollo personal, espiritual o lo que sea, necesitamos prácticas saludables que nos lleven constantemente a la conciencia, ¿no? Porque si no, siempre yo lo hablo así, la gente que me escucha lo asemejo mucho al tema del cuerpo, ¿no? O sea, yo puedo tener mucha conciencia de cómo se hace un abdominal,
Ujú. y de en cuánto tiempo yo eventualmente podría tener abdominales marcados, Ya. etcétera, ¿no? Un músculo bien entrenado. Ujú. Pero a mí, ¿de qué me sirve saberlo Claro, si yo no voy? ¿De qué me sirve pagar el gimnasio claro, si yo no voy? claro. ¿No? O sea, al final da lo mismo cuánto Claro. yo hable del abdominal, cuánto yo Claro. sepa, si yo no voy y diariamente hago 1000 prácticas, Claro. el resultado al final va a ser que voy a seguir igual y probablemente no voy a tener un abdominal. Entonces, Sí. esto es lo mismo, ¿no? Claro, ¿cuánta gente dice, sí, yo voy a terapia y pago y después se sienta y no está dispuesta a conversar de nada? Claro, o no hace una práctica que le sea nutritiva realmente, ¿no? Claro. No están, quieren leer, quieren saber, quieren hablar, Ujú. pero no están dispuestos a cerrar los ojos y sentarse a hacer el trabajo, Ujú. ¿no? O en muchas ocasiones se ponen ahí y no resisten, ¿no? Claro. Y es porque también existe dentro de esa misma expectativa, y yo creo que además los terapeutas en muchos casos, ¿no? Tienen como esta expectativa de que porque ya sabes, eres un maestro, Ujú. ¿no? Ujú. Y eso, según mi punto de vista, no se consigue. O sea, los grandes maestros son entre verdades y mitos, ¿no? Claro. No sé, los iluminados de este plano no son, nadie que esté vivo los ha visto. Entonces, Claro. de alguna forma, todos los demás somos mortales y lo único que nos queda es hacer una práctica consciente Ujú. que nos permita la lucidez. Claro. Y es sencillamente eso, ¿no? Como que sanar y observarse, desde mi punto de vista, es estar consciente de lo que pienso, Ujú. de lo que digo, de lo que emociono y por tanto de lo que hago. Claro. Y eso es mi realidad. Nada. Claro, claro. Hablemos ahora un poco de lo que tú haces. Me contaste un poco el tipo de personas que vienen a tus talleres y a tus clases. Ujú. Entonces, ¿podemos hablar un poco de cuál es el perfil de alguna persona que viene hacia ti? Ujú. Y después qué es lo que tú haces y cómo brindas apoyo, herramientas, todo. Viene de todo tipo de gente. Ya. De todas las edades, hombres y mujeres. Yo te diría que mi rango ha sido entre los 20 y los 65 años, Ujú. hombres y mujeres entre ese rango. O sea, eso nos da a entender de que afortunadamente las personas están en búsqueda del autoconocimiento independientemente de su grupo etario. Ujú. Sí, me topo más con mujeres en general entre los 30 y los 50 años, ¿no? Eso es como lo que más veo, esta necesidad imperiosa de las mujeres de sanar, ¿no? Ujú. De sanar sus relaciones, de sanar la violencia que han vivido en todo ámbito, ¿no? De reencontrarse un poco más también con esta mujer sabia. Eso es lo que yo en general más, como que más veo. Esta curiosidad también por empezar a sanar, Ujú. por cambiar las vidas. Muchas rupturas de pareja, muchos divorcios, muchas transformaciones de ese tipo son las que llevan a las personas en general como a buscar. Claro. ¿No? Es como el quiebre, la muerte, Ujú. es lo que nos lleva en general a los seres humanos a buscar luz, ¿no? Ujú. Esa es como la mayoría de los casos. Sí. Ujú. Y entonces, ¿qué haces tú? ¿Cómo haces tus clases? Claro. Yo me desarrollo en el ámbito de la sanación de memorias uterinas por sobre todas las cosas para hacer este trabajo. Ujú. Bueno, y todo el resto de herramientas que puedo integrar dentro de eso. Pero en general el trabajo es guiar a las personas a través de una meditación curativa. Ujú. O sea, si bien partimos siempre explicando, ¿no? Porque hay que darle a la razón lo que necesita, es un poco como, Sí. es como aplanar un poco el camino, porque la razón necesita Entender, entender y claro. que uno le diga qué es lo que vamos a hacer, porque si no entra en conflicto, ¿no? Claro. Partimos en general haciendo una explicación, ¿cierto? Explicamos varios conceptos acerca de cuál es el funcionamiento de la mente, de la psique, dentro de ciertos tipos de parámetros, ¿no? Ujú. Y de los traumas más comunes, porque la verdad es que no hay muchos traumas, Claro. no es como que si bien cada cual tiene una experiencia única dentro de, podríamos clasificarlos, ¿no? Como ¿Podemos hablar un poco qué tipos de traumas? hay muchísimos, pero los más comunes son el abandono, ¿no? Ya. El rechazo, Ujú. porque están muy relacionados a la madre. Ya. Cuando hablamos de la sanación con los padres, tenemos que entender que
la madre es nuestro primer vínculo con el amor y con la vida, ¿no? Esa es nuestra primera experiencia de amor y de vida, es con mamá. Entonces, desde el primer momento en el que yo estoy dentro del vientre de mi madre, e incluso se supone que antes, ¿no? Pero podemos hablar desde el vientre, todo lo que mi madre emociona me pasa a mí, o sea, yo viví, Claro. literal, yo estuve dentro del cuerpo de una persona que vibra, emociona Sí. de una forma, ¿no? Y entonces mi primera experiencia con la vida es esa. Por lo tanto, desde ahí yo empiezo a relacionarme con mamá. Y después, cuando nazco, ¿verdad? Es qué tan disponible está mi mamá. Entonces, si mi madre no tenía la disponibilidad para estar, ya sea por un tema emocional, laboral, lo que sea, yo lo primero que siento es este abandono, esta sensación de que estoy en soledad, ¿no? En el mundo, ¿verdad? Después puede aparecer la herida muy fuerte del rechazo. En muchos casos, vamos a poner el ejemplo más, como más consistente, es cuando una mujer le da depresión posparto. Sí. ¿No? Y rechaza al bebé literalmente, o sea, Sí. no lo puede ver, puede incluso empezar a tener como una psicosis posparto, donde empieza a tener delirios de matar al bebé, ¿no? Todo eso, y pasa. Sí, pasa. Y pasa mucho, ¿no? Entonces, y así. Y después, claro, todas las construcciones que pueden existir dentro del núcleo familiar, como que la madre tenga que ir a trabajar, como que la madre abandone al niño o lo deje al cuidado de otras personas. Entonces, ahí hay dos heridas muy, muy comunes, ¿no? Y después existen heridas aún más profundas, heridas aún más violentas, que es cuando ya sufrimos literalmente un abuso o violencia por parte de la madre o del padre, ¿no? Y ahí tenemos una herida traumática muy profunda. Entonces se hace la diferencia entre lo que es una herida traumática y lo que es una herida, ¿no? Porque es decir, es muy distinto la experiencia de un infante que vive el abuso de su madre, o sea, que la madre lo golpee, lo abuse sexualmente, haga cosas indebidas, por decirlo, a la experiencia de un niño que la madre sencillamente tuvo que ir a trabajar, entonces lo tuvo que dejar al cuidado de otra persona, ¿no? Puede que esa otra persona también haya generado algún tipo de abuso, pero no es directamente desde la madre o el padre. Entonces, las heridas se diferencian así, ¿no? Entonces, ¿y tú cómo diferencias, las heridas? O sea, la gente te cuenta, llegan con un formulario o lo vamos viendo en la práctica. Ya. ¿No? En el proceso de terapia vamos, porque en muchos casos también hay gente que no sabe que tiene. No sabemos y no queremos ver, ¿no? Sí. Entonces el proceso de sanar la relación con los padres es precisamente ir a escarbar ahí. O sea, ¿qué viví? Ya. Porque en la mayoría de los casos tenemos unas nociones, nuestros padres nunca nos han contado, y por lo demás, en su mayoría queremos olvidar, ¿no? Y olvidamos. El cerebro tiene este mecanismo de protección, ¿no? Como de hacernos olvidar aquellos eventos para la supervivencia. Entonces, lo primero que hacemos cuando vamos a hablar de la sanación de la relación con los padres es mirar y empezar a escarbar. Y para eso en muchos casos hay que hacer una reconstrucción de la historia. Es decir, yo hago una línea de tiempo desde, ojalá, la gestación, ahí buscando información en mi madre, a través igual de la misma terapia podemos llegar a las emociones que teníamos en ese momento. Nos vamos haciendo ese recorrido. Es decir, hago el recorrido entre lo que viví, cómo fue mi madre, cómo fue papá, estuvieron, no estuvieron, cuál era el contexto, dónde me crié, con quién, ¿no? ¿Me cuidaba solo mamá y papá o me cuidaba además la abuela, la tía, la nana, quien sea, ¿no? Claro. Y vamos entendiendo de que todas estas personas con las que yo crecí, mis hermanos, primos, todo el entorno tuvo una injerencia en mí y en cómo yo hoy en día vivo, ¿no? En realidad, porque en el fondo pude haber sentido muchas cosas. Entonces lo primero que hacemos es ir a revisar la historia. ¿Y eso cómo se hace? ¿Por la meditación? Eso se hace a través de la meditación y a través del ejercicio, ¿no? Como decir, a ver, recopilemos fotos, recopilemos en el fondo recuerdos, datos, preguntemos, ¿no? Es como, pregúntale a mamá, ya estamos grandes, ¿no? Entonces tenemos esa capacidad de ir y decir, si es que tu madre está viva, preguntarle cómo fue cuando ella se enteró de que tú venías al mundo, ¿no? Cómo se sintió durante su embarazo, cómo fue su parto, cómo fueron mis primeros meses de vida, qué sentías tú. Claro. Y paralelamente, a través de la meditación curativa y de algunas técnicas que se utilizan, podemos ir llegando también, ¿no? Si, por ejemplo, hay muchas personas que no tienen recuerdos o que sus padres los abandonaron muy chicos, etcétera, podemos ir entrando en ese espacio porque
aunque mi cabeza no lo recuerde, mi emoción está, claro. En el cuerpo está la memoria. Sí, sí. Te puedo preguntar cómo es la meditación curativa, que es lo que tú dijiste. Porque yo sé la meditación, practico meditación, puede haber mucha gente que empiece ese camino, pero ¿cuál es su diferencia más grande con la meditación curativa? La meditación curativa tiene un propósito y por lo tanto se hace a través de una visualización. O sea, si bien utilizamos el entrar, ¿cierto?, a través de la respiración, etcétera, a nuestro interior, por decirlo así, también vamos guiando, el terapeuta va guiando, ¿cierto?, a la persona hacia un espacio específico, ¿no? O sea, y existen múltiples formas de realizarlo, lo único que vamos trabajando es a través de símbolos, ¿no? En la misma práctica, que es a través de cerrar los ojos, obviamente ponerse en una postura meditativa, etcétera, empezar a ingresar a través de la respiración, ayudarnos de la conciencia de la respiración, pero es como hacer un viaje interno, ¿no? Literalmente, es como si en general yo utilizo vendas en los ojos para que la persona no se distraiga, claro, ¿no? En el fondo estemos completamente dentro y desde ahí empezamos a hacer un viaje, ¿no? Y en este viaje van apareciendo símbolos y después a través de la experiencia del viaje de la persona aparece toda la información, ¿no? A través de los mismos símbolos que la persona va viendo. Por ejemplo, si yo te hago ir a un espacio, por ejemplo, y te hago entrar aquí, a este mismo departamento en tu imaginación, no vas a ver lo que hay aquí realmente, vas a ver lo que hay dentro de ti. Claro. Entonces yo te puedo decir, entra y, qué sé yo, agarra algo que está aquí, etc. La luz va a cambiar, los objetos van a cambiar, puede que quizás tú veas más muebles, puede que tú veas algo más lindo, más cómodo, o puede que tú veas algo más oscuro, ¿no? Entonces todo eso a mí me va dando la información de cómo está ese espacio simbólico dentro de ti. Ya. ¿No? Sí, y tú lo vas anotando. Claro, o sea, primero hacemos la experiencia y después la persona comparte su experiencia y ahí, ¿cierto? Vamos viendo y en base a eso vamos haciendo el trabajo y yo voy haciendo preguntas, ¿no? Muchas veces, a través de esas preguntas, las personas empiezan a llegar a recuerdos, ¿no? O a través de la misma meditación curativa, las personas llegan a memorias de decir, no recordaba esto, ¿no? No me acordaba y que mi madre, por ejemplo, cuando yo era niña, me dijo tal cosa y ahora recién viene a mí y ahora entiendo tantas cosas, ¿no? Y es solo por haber hecho el viaje hacia adentro, ya es como ir a mirar un poco tus registros, tus recuerdos. Me hace mucho sentido la película de Disney, Inside Out, que en el fondo tenemos esa capacidad, ¿no? Es como que todos tenemos esta capacidad de hacer un viaje a las memorias, incluso a esta parte donde ya está todo medio perdido, donde tiran estos recuerdos que no ya como que no corren o no sirven, ¿no? Ahí hay muchas cosas importantes a lo que se le llama el inconsciente, ¿no? Entonces, a través de la meditación curativa tenemos esa posibilidad de ingresar. Así como también podemos ingresar a esas partes más oscuras, podemos llevar a las personas más hacia la luz y hacer como la conciliación en ese espacio. Hablemos un poco de eso, porque ya hacemos este ejercicio, imagínate me lo estás haciendo a mí, no sé qué ejemplo podría yo, por ejemplo, aparecer en mi cuento o en mi recuento, pero me interesa hablar un poco de esta integración, de lo que hablamos un poco al principio, de cómo hoy día en mi versión adulta soy capaz de integrar y verlo de una perspectiva claramente distinta. Bueno, a través de estos ejercicios y otras técnicas, lo primero es que vamos entrando en la herida. Y si yo me permito, ¿no?, como ser humano, abrir ese espacio, soltar, es como decir, las heridas generalmente están congeladas, ¿no? Es como una bolita de hielo que yo guardo dentro de mí, que no reviso, que no veo y que no voy a descongelar por nada del mundo porque me puede dejar un desastre adentro, ¿no? Es como literalmente eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es como a observar, como, wow, tengo todas estas hielos dentro, ¿no? Y el proceso sería como ir descongelando poco a poco y amablemente, ¿no?, ese espacio. Entonces, al hacer este trabajo, primero tenemos que estar dispuestos a habitar ese espacio y a volver a sentir.
Claro. ¿no? Es como decir, si yo tengo una herida muy profunda de abandono, tengo que sentirlo, ¿no? Tengo que dejarme experimentar esa emoción porque la tengo, ¿no? Y se activa cada vez que me sucede algo como que, no sé, hay personas que se entran en pánico cuando les dejan solos o solas, ¿no? Ya sea en su propia casa incluso, pueden tener crisis, o en la calle, o si es que la pareja sencillamente se para y se va, empieza a salir una emoción que claramente no es acorde a la situación Claro. del momento, ¿no? Claro. O sea, si yo estoy discutiendo contigo como en pareja y tú dices, me harté, me voy, me levanto, salgo del departamento, qué sé yo, Sí. y yo entro en crisis, estoy sobre reaccionando, porque Claro. realmente yo podría decir, bueno, necesitamos espacio. Claro. Y está bien, ¿no? Sí, claro. Es razonable. Pero si yo entro en una crisis es porque estoy activando una memoria que todavía está ahí. Que no es de este momento, sino que es del pasado. Es del pasado, Ya. es una reacción, ¿no? A algo que yo traigo. Porque Claro. esto lo traigo yo. Ya. O si yo actúo con violencia contra ti, es probable que eso lo traigo yo, esa es Claro. mi herida, ¿no? Claro. Como existe este dicho muy común, ¿no? Si tú tienes una herida y yo te meto el dedo a la herida, ¿a ti qué te duele? ¿Mi dedo No. o la herida? La herida. Te duele la herida. Claro. ¿No? Entonces es tuyo. Sí. Entonces cuando empezamos a entrar en este espacio de darnos cuenta de que es mío, ¿no? Y de que esto que me pasa a mí no me lo estás haciendo tú. Claro. Se está activando en mí una Claro. memoria. En inglés es trigger, como que se claro, hace... es un gatillante. Sí, un gatillante, Ajá, claro. sí, De ahí tal vienen cual. entonces. Exacto. Ya, perfecto. Entonces en ese proceso entramos y primero vemos este congelamiento y entramos en esa sensación. Me estabas contando que hay que empezar a ver y analizar un poco estos triggers, estos como gatillantes en tu día a día, en tu diario vivir, para empezar incluso después a hacer el recuento para atrás y darte cuenta que como en el momento presente no era esto lo que te molestaba o lo que te hacía reaccionar muchísimo, sino es algo que tienes en tu pasado que no has podido ver. Exactamente. Claro. O sea, en el fondo, la mayoría de nosotros llega Ajá. a una instancia de terapia. Ya. O sea, de hecho, si lo vemos, en general nosotros no llegamos a la terapia cuando estamos bien. Exacto. Nadie va a buscar una terapia si se siente pleno, se siente feliz. Claro. A menos que uno ya lleve un camino de mucho desarrollo personal y continúe procesos siempre, ¿no? Pero la gente llega porque está teniendo conflictos específicos, ¿no? O sea, o porque estoy deprimido, o porque tengo crisis de ansiedad de pánico, o porque estoy muy mal en mi relación de pareja, o muy mal en mi situación laboral o de vida, ¿no? O porque falleció alguien cercano, o porque tuve una experiencia difícil, ¿no? Lo que sea, ¿no? Eso es lo que nos lleva generalmente a tomar un proceso terapéutico, ¿no? Al comienzo. Luego ya puede ser como parte de una búsqueda mucho más profunda. Pero al comienzo es eso, ¿no? Entonces, lo que yo empiezo a observar en mí para poder trabajarla en terapia, ¿no? Lo que cada uno tiene que observar es ¿qué me pasa? ¿No? O sea, la gente llega a la violencia, llega a las ganas de muerte, ¿no? Llega, qué sé yo, a sentir estas crisis, esta sensación del abandono, esto de que no puedo estar sin mi pareja, tengo dependencia emocional muy fuerte, ¿no? O sea, si mi pareja se va, no me quiere, me dice que ya no quiere estar conmigo y yo quiero morir, ¿no? Todas esas son las cosas que nos llevan a generalmente tomar un proceso terapéutico. Entonces lo que uno tiene que empezar a observar es que estas reacciones que yo tengo, estas emociones muy fuertes que me descentran, ¿no? Que literalmente, ¿por qué le llamamos descentrarse? Porque si nosotros nos alineamos, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista del yoga, de los chakras, etcétera, tenemos centros energéticos que tienen que estar alineados para que nuestra vida podamos hacer, ¿cierto? Y manifestar cosas en nuestra realidad, y sea lo que sea, ¿no? Cuando nos descentramos, o sea, cuando hay uno de mis centros que sale del eje, ya sea mi centro emocional, mi centro sexual o mental, cualquiera de los tres o de todos los chakras que tenemos, pero básicamente son esos tres centros los que más nos juegan malas pasadas, ¿no? Es como decir, las cosas que yo tengo en mi cabeza, o sea, los rollos que tengo en mi cabeza que me llevan a descentrarme emocionalmente o incluso a reaccionar, ¿no? Y a tener conductas que me hieren o hieren a los demás, y eso hace que los demás se alejen, y eso hace que esto es un círculo, ¿no? Vicioso.
Entonces lo que vamos trabajando en este tipo de terapia es observar ese gatillante, decir, o sea, si tú tienes crisis cada vez que estás sola, por ejemplo, observar qué pasó, porque eso no es de ahora. Claro. No es de la adulta. Claro. Probablemente es de la niña, ¿no? Porque hay una emoción infantil de haber sentido el abandono y de que el cuerpo, ¿cierto?, tuvo esta experiencia. Entonces, cada vez que yo tengo una posible situación similar, mi cuerpo revive esta experiencia. Entonces, yo vuelvo a experimentar la misma emoción que tenía de niña y no logro hacer el raciocinio de que claramente ya soy adulta, ya no me va a pasar nada, etcétera. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia personal con esto, muy pequeña, pero yo tengo como un trauma inicial de abandono, ¿no? Que lo tenemos la mayoría de nosotros, pero yo me di cuenta de ese trauma, debo haber tenido 15, 16 años, y tenía un pololo en ese tiempo, una discusión en un paradero de micro, en una comuna cercana, en un paradero donde pasaba la micro que me dejaba fuera de mi casa. Y él se fue. Y yo empecé a entrar en crisis, ¿no? Como de pánico, como de algo me va a pasar, ¿no? Como si estuviera totalmente indefensa, como si esta persona fuera fundamental para mi supervivencia en ese lugar, ¿no? Y de repente empecé a observarme en esto y dije, a ver, un segundo, ¿no? Como esto que estoy sintiendo que es como una ola, no es como un tsunami. Claro. Eso es lo que se siente, es como algo que empieza a poco y de pronto ya está a punto de explotar y tú no tienes cómo controlarlo. En ese momento yo me doy cuenta y me digo a mí misma como, hey, pero si somos grandes, ¿no? Somos adultas. Adultas en ese... y aquí estoy en el paradero que tomo siempre, la micro que pasa, que conozco, entonces... No hay nada de peligroso en esto. No me está pasando nada malo. Sencillamente mi pareja de ese momento, infantilmente, se fue y te dejó ahí. Y me dejó ahí. Y yo tengo como volver a casa y bla. Y empezó a amainar esta sensación de tsunami, se empieza a calmar y es como, estoy bien, ¿no? Claro. Ya. Y se quita. Entonces cuando uno tiene esa capacidad de observar y después de decir, ¿y por qué? Esta oleada viene, ¿qué experiencia tuve yo de abandono que me hace llegar a esta sobrereacción emocional? Y ahí uno empieza a hacer el trabajo de empezar a mirar y decir, es que mi papá, que es mi caso cuando, no sé, iba al supermercado y yo hacía un berrinche, él me decía, me voy a ir, ¿no? Te voy a dejar sola. Entonces muchas veces yo tuve esa sensación de tener que salir corriendo porque sentía que me habían dejado sola y me habían abandonado ahí. Qué increíble. Entonces, en el fondo, uno empieza a hacer ese link. Y después... Dame un segundito, pero ¿cuántos padres? Yo todavía lo veo en el súper, todavía lo veo en el... ¿Cuántos padres dicen, me voy a ir y se van? Y es como ver un trauma desarrollándose. Qué atroz, perdón. O sea, heavy. De hecho, cuando uno empieza a observar esto en uno... Sí. Empiezas a ver todo lo que hace la crianza y bueno, empiezan incluso los cuestionamientos de tener o no tener hijos, ¿no? Como, porque finalmente ahí, y es lo que hoy día se habla mucho de la crianza respetuosa, etcétera, que va muy de la mano con esto, ¿no? O sea, yo creo que el que la crianza respetuosa hoy día sea un tópico es precisamente porque mucha gente se dio cuenta de su relación con sus padres, de sus traumas y decir, wow, esto no hay que repetirlo, ¿no? O sea, si mi hijo está haciendo berrinche en el supermercado, yo no lo puedo a un niño de 3 años amenazar con que lo voy a dejar en el supermercado. O sea, tengo que bajar y conectar emocionalmente con el niño y hacerle entender de que por hoy el juguete no se va a ir con nosotros a casa. Y estar ahí el tiempo que sea necesario, pero no puedo crear una amenaza, ¿no? Y eso es precisamente también porque el adulto no está sanado, entonces también en la pataleta, el berrinche, le gatilla algo y ahí, ¿no? Sí, es un círculo vicioso. Círculo eterno. Sí. Te puedo hacer una pregunta ahora que como que me estoy pensando qué traumas o qué cosas tenemos como esta generación. Y he escuchado mucho de la ansiedad social. ¿De dónde puede venir incluso ese trauma o esa sensación? ¿Crees tú? Yo creo que
hay un nivel de partida, tenemos un nivel de ansiedad muy grande, nosotros como generación, ¿no? O sea, la gente que está entre los, hoy día ya no sé, yo diría que desde los 12 años de hoy hasta los más o menos 40, es como donde más se vive esta sensación de ansiedad generalizada, de estrés generalizado. Desde mi punto de vista, la sobreexposición que nosotros vivimos a través del internet y las redes sociales es algo que nos afecta muchísimo en torno a la ansiedad social. Porque si bien en las generaciones anteriores crecieron con cierto nivel de desarrollo tecnológico y cierta cantidad de referentes, los referentes se limitaban a cantantes, se limitaban a un par de estrellas del rock que eran muy lejanas. O sea, es decir, en los años 80 no existían referentes cotidianos, ¿no? Existían las grandes figuras y listo, ¿no? En los 90, no sé, Madonna, etcétera. Y previamente a eso, claro, qué sé yo, Elvis, etcétera, ¿no? Michael Jackson, personajes muy inalcanzables y lo que se veía era su arte, ¿no? Hoy día tenemos un problema muy generalizado que es esto del estilo de vida, ¿no? Y el hecho de que tú puedes ver cómo vive el vecino, la chica que vive al otro lado del mundo. Existen demasiadas maneras, supuestamente, de ser, y además hemos creado una cultura exitista. Y yo creo que esa es como una de las bases de la ansiedad social que tenemos. Porque realmente no es que tengamos temor a relacionarnos, es que tenemos temor a mostrar que no somos todo lo que deberíamos ser. Según, acorde a todas estas cosas que según vemos. todos estos estándares, ¿no? que son absurdos e infinitos, porque hoy día ya no basta con tener dinero, que era lo que antes quizás podía decir era el éxito, ¿no? El éxito estaba basado en tener una buena posición social. ¿Por qué? Porque veníamos de la pobreza. Entonces salir de la pobreza era en sí una finalidad. Hoy día no es solo eso. Hoy día es eso, pero además tener un desarrollo personal y además tener amistad, un grupo de amigos fantástico y además tener, no sé... likes en algo. Tener una rutina increíble, una alimentación particular, ser vegano, ser aquí, ser fitness, ser... O sea, ser. Tengo vestirse, que ser todo, comprar o sea, todo. Tengo muchos... tengo que lograr demasiadas cosas, ¿no? Para poder parecer, que es lo peor de todo, porque es para poder parecer... aceptable, ¿no? Claro. Y ahí viene mucho esa sensación de no sentirse suficiente. Absolutamente. Claro. O sea, bajo estos parámetros actuales, nadie es suficiente. Nadie. Sí. No existe forma, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos el trabajo de irnos hacia el otro lado y entender de que si yo me acepto, detrás de todo eso, yo acepto lo que soy, todo esto es intrascendente. Y lo trascendente son otras cosas, ¿no? Porque ¿de qué me sirve tener, si yo cumpliera checklist con todas estas exigencias sociales de nuestra generación, ya las cumplí y ¿qué más? Claro. Quizás tengo muchos seguidores, quizás tengo mucha gente que me aprueba, ¿y qué más? ¿Qué más soy, además de todas esas listas de identificaciones en las que me desgasto y pierdo la mayoría de mi tiempo en poder cumplir? Entonces, yo siento que la ansiedad social viene un poco desde ahí, ¿no? Desde esta idea de que la sociedad está siempre hipervigilante a todos los aspectos de tu vida, porque hoy día ya no basta con el éxito laboral, sino que hay que tener un éxito en todo sentido. O sea, imagínate, pasamos de tener un éxito laboral, la casa propia, etcétera, a que ahora, además de eso, lógico, te tiene que ir no solamente bien, te tiene que ir increíble, ojalá. Y si decides formar pareja, tu pareja tiene que ser responsable afectivamente, tiene que tener un montón de características, tener una relación de pareja tiene que ser perfecto, porque ya no se aceptan, ya no se acepta nada, no se aceptan los errores, ¿no? Entonces, y las amistades, los grupos de amigos, hay que tener demasiadas condiciones. Si eres madre o eres padre, además tienes que tener una crianza respetuosa, porque si no también es mal visto, ¿no? Entonces una cantidad es mucha la exigencia, mucha la exigencia. Okay. Esto tiene que ver un poco porque hablamos nuevamente de esta sensación de empezar a sanar estas relaciones con los papás, madre y padre, como una barrera. Y hablamos también ahora recién en la aceptación. Si tú te aceptas, me dijiste, estas cosas como que pasan a segundo plano. Claro. ¿El sanar tus relaciones con tus padres incluye esta sensación de aceptación de uno? Absolutamente. Sí. Es de donde venimos, ¿no? O sea,
literalmente, si uno se pone a observar cuántas cosas de tu madre, cuántas cosas de tu padre viven en ti, ¿no? Es que literalmente la información se traspasó muy directamente, Claro. ¿no? Entonces, en gran parte yo soy mi madre y soy mi padre también, ¿no? Y aprendí por aversión o por imitación, aprendí, ¿no? Entonces voy a tener conductas o muy similares o completamente contrarias a lo que son mis padres, pero siguen siendo ellos, ¿no? Siguen viviendo dentro de mí. Entonces, cuando yo hago el trabajo de traer la información de mis padres, mirarlos a ellos, humanizarlos, ¿no? Darles su lugar y comprender que en gran parte todo lo que yo creo acerca de mí está relacionado a ellos, tanto a cómo yo los vi desarrollarse como seres humanos, como también qué fue lo que dijeron sobre mí, ¿no? Todo lo que mis padres dijeron sobre mí es lo que yo creo que soy, porque finalmente todos en nuestra primera infancia, adolescencia, estamos en búsqueda de la aprobación del amor de mamá y papá, y todo lo que yo hago es en esa búsqueda, ¿no? Y los mecanismos que desarrollé en mi personalidad para poder conseguir el amor son los que hoy día me facilitan y me limitan también la vida, ¿no? Claro. Porque en el fondo, voy a dar un ejemplo, dos, para que se entienda, ¿no? Si yo de niño, cada vez que hacía un muy lindo dibujo o que limpiaba la casa o que hacía algo que está bien, ¿no? Mis padres ahí me miraban, ahí me veían, ahí me felicitaban, ¿no? Y me decían, hija, ¿verdad? Ahora sí, ¿no? Ahora te amo. En el momento en el que tú me traes un dibujo pero que está bien hecho, yo te amo. En el momento en el que tú haces algo que yo quiero que hagas, ahí te amo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Que el amor se consigue haciendo bien las cosas, que el amor se consigue impresionando a mamá y papá. Claro. Entonces me desarrollo probablemente con una persona con una tendencia al éxito. ¿Por qué? Porque entre más cosas yo vaya logrando, más aprobación tengo. Justo estoy leyendo un libro de Dare to Lead, que es con la Brown, que se me olvidó, es una researcher que habla de lo que hace la vergüenza en el cuerpo. Y hablaba justo del perfeccionismo, que tenía justo que ver con ese trauma. O sea, si tú creciste con ese condicionamiento de que cada vez que hacías algo bien, o bien acorde a los valores de tus padres, te felicitaban, te mostraban ese cariño, ese afecto, y hoy día tienes una tendencia al perfeccionismo, es un mecanismo de defensa, porque tienes miedo al fracaso, porque tienes miedo a que no te aprueben, que heavy eso. Porque el error es inaceptable, ¿no? Claro. No hay amor. O sea, a mí la gente me ama cuando yo hago las cosas bien, ¿no? Y, por ejemplo, otra manera de conseguir amor podría ser que si yo aprendí que cuando yo hago un berrinche del tamaño de una catedral, es ahí cuando mamá y papá me ven y me consuelan y están para mí. Entonces, ¿qué aprendo yo? Que el amor yo lo atraigo a través del dolor. Mira. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estoy en pareja, por ejemplo, aprendo que yo no me gano el amor haciéndote un regalo, sacándote me gano el amor estando tirada en un sillón triste y así, porque claramente la persona que yo quiero se va a acercar, se va a preocupar por mí y me va a decir, ¿necesitas algo? Y yo, claro, sí, ¿no? Sí. Entonces, me gano el amor, ¿cómo? A través del sufrimiento. Wow. ¿No? Y así, y hay muchos más, pero... me está explotando en la cabeza. Luna, ha sido en verdad un podcast que yo creo que podría estar hablando 3 horas más contigo. Y si es que a la gente como que le resuena y me llegan comentarios que creo que van a surgir, feliz volver a invitarte para seguir hablando de estos temas. Te quería hacer una última pregunta que, cada año termino los podcasts con una pregunta y este año me decidí por que mi invitada escoja un momento en su infancia y le hable esa versión pequeña de sí mismo hoy. Entonces, cualquier edad que tú quieras escoger, te invito a eso, como qué le dirías a tu versión pequeña de Luna, qué crees que le hubiese gustado en este minuto con lo que sabes hoy, o lo que viste hoy día, o ayer, no sé, ¿qué le dirías a tu versión más chica? Yo creo que le hablaría a la niña de unos 10 años, más o menos. Creo que le hablaba mucho a la niña más chica, pero a la de 10 años sí le diría que sus ideas son valiosas. Qué lindo. Me encanta. Bueno, voy a dejar todos tu Instagram, donde te pueden como encontrar para los cursos. Sé que tienes una página web. Les invito a que te escuchen en TikTok, que es muy rico. Y bueno, muchas gracias a todos por venir a este podcast. Gracias. Gracias. Gracias por invitarme.